gestión de costos, que es tal vez una de las áreas más importantes dentro de la gestión de proyectos, porque cuando iniciamos un proyecto y le planteamos al inversionista, al propietario o a quien sea, hay dos preguntas fundamentales que nos van a hacer, sí o sí, como directores de proyecto. Nos van a preguntar cuándo terminamos, que es lo que van a ver en la clase asíncrona de gestión de tiempo o gestión de cronograma. Y la segunda pregunta, que tal vez es, inclusive la más importante, es ¿cuándo vamos a terminar? Perdón, ¿cuánto va a costar lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Finalmente, un proyecto, aparte de medirlo en tiempo, en eficiencia de recursos, de materia prima, lo que sea, se mide en plata, en dinero, en costo, porque esto es un desembolso que va a hacer una persona. Por lo tanto, el área de gestión de costos es una de las más importantes, si es que no es la más importante. Desde mi criterio, es la más importante, porque en función a cuánto cuesta un proyecto, está proyectado el flujo de caja futuro, tanto del proyecto como también de lo que ocurra post proyecto, o sea, después del proyecto. Si tenemos un proyecto de hacer un edificio, que es un ejemplo muy sencillo, el edificio cuesta tanto, bueno, voy a gastar tanto dinero, puedo financiarlo con un banco, puedo financiarlo de alguna manera. Ustedes ya habrán estudiado ingeniería económica, el tema de los distintos métodos de préstamo o lo que sea, y ven que hay en el tiempo un costo del dinero financiado. De la misma forma en un proyecto eso ocurre. Hay un costo del dinero. Y ya que hablamos de postproyectos, si el proyecto al final costó un monto determinado, 10 años después de que la torre, el edificio esté construido, estoy recuperando el capital que debía haber recuperado. Todo eso sale en función de cuánto finalmente nos costó el proyecto. En una licitación pública, por ejemplo, cualquier variación de costos puede ser decisivo para que una empresa pierda o no el concurso. Hay ciertos detalles como, por ejemplo, si Paraguay quiere fabricar o hacer un llamado a licitación para una estructura metálica de un tipo específico, tienen muchas veces ventajas las empresas locales versus las empresas asiáticas, por ejemplo, la de China, por el costo de envío. El costo de envío entre China y Paraguay es altísimo, es un porcentaje extremadamente alto, y es por eso que muchas empresas, muchas industrias deciden tener sus fábricas también en la región. Es decir, por dar un ejemplo, una marca de pintura X de origen china vende millones y millones de litros de pintura en su fábrica principal que está en China, pero debido a los costos logísticos decide implementar o hacer una planta en Sudamérica. ¿Sí? Eso es un proyecto. El proyecto de implementación de una planta de pintura. ¿Qué cuesta tanto? Y su retorno de inversión es tal, ¿sí? Tal vez ganó más clientes locales, le pasó la competencia local. Entonces todo está finalmente girando en torno a los precios, al costo. La metodología del PMI que nos dice que cuando hablamos de gestión de costos tenemos cuatro procesos. Tenemos durante la planificación, la mayoría de ellos, tenemos la de planificar la gestión de costos, la estimación de costos y la determinación del presupuesto. Cuando hablamos de gestión de costos, de planificar la gestión de costos, estamos refiriéndonos a que necesitamos contar con el plan de dirección del proyecto, que ya lo hicimos en la gestión de integración, el acta, tenemos en cuenta los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Utilizamos para elaborar esta planificación de la gestión de costos, es decir, de cómo vamos a manejar los costos, el juicio de expertos, técnicas analíticas y reuniones. Y como salida que tenemos el plan en sí. En cuanto a la estimación de costos, tenemos como entrada el plan de gestión de costos que hicimos en el proceso anterior, un plan de gestión de recursos humanos, ¿sí? Ustedes ya dieron recursos humanos, que consiste básicamente en todo el proceso, en todas las condiciones bajo las cuales se contratan personas. Eso tiene un costo. La contratación de alguien tiene un costo. La línea de base y el alcance. ¿Qué era la línea de base? ¿Quién me puede decir qué es la línea de base? En simples palabras.
¿Qué es la línea base? ¿Pueden escribir o hablar? Principio, ¿cómo iba a ser Perdón, Mauri, no te entendí. tu proyecto? Salió cortado, pero la primera parte escuché la primera vez y la segunda parte escuché la segunda. Entendí que dijiste es cómo va a ser tu proyecto, tipo un plan, ¿sí? Normalmente me gusta decir que la línea base es una foto del proyecto. Es una foto del momento en el que estamos planificando y decimos, así es como se va a hacer. Acá estamos hablando de la línea de alcance, la línea base del alcance. Por lo tanto, estamos hablando de que planificamos un cierto alcance. La proyección de cómo va a ser el proyecto así mismo, es como dice Mauri. Bueno, entonces, también hace falta que tengamos el cronograma del proyecto. En el cronograma lo que definimos son las fechas en las que vamos a realizar las distintas actividades. El EDT que habíamos hecho en la gestión de alcance, donde detallamos o desglosamos los entregables del proyecto, los distintos componentes, las distintas partes, en el cronograma tenemos que subdividirlo en las actividades que necesitamos hacer para cumplir con esos entregables. Y eso está relacionado a un costo. Tenemos un registro de riesgos porque creemos que en la gestión de costos, en el proceso de estimar los costos, es necesario tener un registro de riesgos. ¿Por qué ustedes creen que tenemos que tener en cuenta los riesgos para estimar los costos? Porque hace falta que yo tenga los riesgos definidos o registrados, como dice acá, para poder estimar mis costos. Tengan en cuenta que al final de la estimación vamos a definir un presupuesto que es el siguiente proceso. Entonces, partiendo de esto, de que esta estimación sale del presupuesto, ¿por qué hace falta considerar los riesgos? ¿Y los riesgos no están en tu presupuesto acaso? Claro, hace falta tener en cuenta los riesgos porque tiene que haber una reserva de contingencia o de gestión, que vamos a ver qué es, ¿verdad? Tenemos que no podemos presupuestar justito, porque si tenemos una mala planificación o algo no contemplamos, y bueno, paciencia, hay un contrato firmado, tienes que cumplir tu proyecto, y si no te alcanza el dinero, bueno, hay problemas, ¿verdad? Hay una reserva en caso de que algo salga mal, en caso de demoras, en caso de que, por ejemplo, un riesgo muy importante suele ser la cotización del dólar, o inclusive ahora con la suba del costo del combustible, inclusive con la pandemia, ¿verdad? Algo que me pasa a mí ahora, por ejemplo, que es el precio del... No, yo trabajo en un astillero, ¿verdad? La materia prima en lo que es la parte de calderería de barcos es la chapa de acero. Y el precio de la chapa a nivel internacional se disparó más de un 50%. Es altísimo. Entonces, es un riesgo que estamos corriendo en los proyectos, que es justamente la suba de el costo de la materia prima, que es la chapa de acero, ¿verdad? Entonces, hay una reserva de contingencia en un presupuesto. Si van a cotizar algo ahora mismo, en el 2021, van a tener en cuenta que hay un riesgo de que la chapa siga subiendo. Entonces, van a darle una reserva de contingencia en caso de que eso siga subiendo, a menos que ustedes puedan negociar un contrato donde el costo de la materia prima esté sujeta, por supuesto, a los cambios en el mercado, ¿verdad? Eso es un riesgo. Hay un capítulo entero, inclusive hay libros enteros de lo que es la gestión de riesgos de un proyecto. Vamos a verlo más adelante. Y también incluimos acá para la estimación los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Para estimar los costos, ¿qué hacemos? Consultamos a los que saben, que es el juicio de expertos. Hacemos estimaciones análogas, paramétricas ascendentes y estimación por tres valores, análisis de reservas, hacemos un costo de la calidad, un análisis del costo de la calidad. Podemos utilizar un software de gestión de proyectos que puede ser SAP, que puede ser Project, que puede ser Wallbot, hay millones. Análisis de ofertas de proveedores, técnicas grupales de toma de decisiones y finalmente esto que nos devuelve la estimación de costos propiamente de cada actividad y también nos devuelve las bases de las estimaciones y las actualizaciones de los documentos del proyecto. ¿Ok?
¿Qué documento actualizamos? Actualizamos los documentos que describen las actividades, los despieces de máquinas, de repuestos, de componentes. Tenemos, por ejemplo, especificaciones técnicas, actualizamos la base de datos de proveedores, los precios unitarios que guardamos para tenerlos como históricos, miles de cosas. Entonces, planificamos cómo vamos a manejar los costos, estimamos los costos de las actividades y una vez que estimamos los costos, podemos empezar a armar nuestro presupuesto. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que tener el plan de gestión de costos, la línea de base de alcance para saber qué es lo que está incluido y qué es lo que no está incluido. Entonces, vamos a costear lo que sí está incluido. Vamos a estimar los costos de las actividades según lo que obtuvimos en el proceso anterior de estimación de costos. Vamos a utilizar el cronograma del proyecto, el calendario de recursos. Calendario de recursos se refiere a cuándo están disponibles los recursos. Por ejemplo, si yo compro una máquina de importación desde China, me llega en 6 meses. Entonces, ese recurso está disponible dentro de 6 meses. Si mi especialista en un área ambiental específica llega recién en diciembre, bueno, yo desde enero, desde marzo hasta noviembre, no cuento con ese recurso recién desde diciembre. Es la confirmación en fecha de cuándo están disponibles los recursos. Incluimos nuevamente, siempre en lo que es costo, siempre el registro de riesgos. Tenemos en cuenta los acuerdos comerciales, los activos de los procesos de la organización, siempre están. ¿Y cómo hacemos para determinar el presupuesto? A través de la agregación de costos, el análisis de las reservas, consultábamos con los expertos, comparábamos con relaciones históricas y hacemos una conciliación del límite de financiamiento. ¿Qué obtenemos con esto? La línea de base de costos. O sea, el presupuesto, podríamos decir que es una especie de línea de base de costos, porque es el plan en cuanto a lo que es la parte de plata, el plan de lo que vamos a gastar. Definimos también los requisitos del financiamiento, es decir, qué requerimos enviarle al banco o al que nos va a financiar. Y también, como siempre, actualizamos los documentos del proyecto. Hasta acá es la planificación. Termina con lo más importante en un proyecto, que es el presupuesto. ¿Cuánto va a costar esto? Y una vez que tenemos esto definido y ya estamos en la ejecución, tenemos que monitorear y controlar que este presupuesto no se vaya a la B, ¿verdad? Tipo que hayamos hecho todo bien y que no estemos excediendo en presupuesto, en costo. ¿Cómo hacemos esto? Usamos el plan de dirección del proyecto, controlamos mediante los requisitos de financiamiento del proyecto que estemos cumpliendo con estos requisitos. Vamos a utilizar también los datos de desempeño de trabajo y los activos de los procesos de la organización, los procedimientos, los sistemas de calidad. Bien, ¿y cómo hacemos este control de costos? Lo hacemos a través de gestión del valor ganado, a través de pronósticos de gastos, a través de índices de desempeño, trabajo completado o por completar. Revisamos el desempeño, utilizamos un software de gestión de proyectos y hacemos un análisis o un control de las reservas. ¿Ok? O sea, acá estamos controlando que el presupuesto esté dentro de lo tolerable, que la ejecución presupuestaria esté dentro de lo que estamos o hayamos planificado. ¿Qué salida nos da esto? Información de cómo es el desempeño de trabajo, un pronóstico de costos, solicitudes de cambio. ¿Solicitudes de cambio de qué? De cambio del presupuesto, ¿sí? Vamos a solicitar que, por ejemplo, se reduzca el personal de tal área para poder cubrir un vacío presupuestario o por una necesidad que tenemos, nos hacemos una solicitud de cambio pidiendo que este cargo de personal X sea eliminado y que ese rubro, el dinero disponible, sea asignado a otra parte del proyecto. Actualizamos también el plan para la dirección del proyecto si es que hace falta y también los documentos del proyecto y también los activos del proceso de la organización. ¿Ok? Es bien sencillo, bien cortito todo esto, ¿verdad? Planificamos cómo vamos a manejar los costos, vamos a estimar los costos de las actividades y luego vamos a determinar el presupuesto. Y una vez que estamos ejecutando el proyecto, vamos a controlar que los costos estén dentro del
alcance de costos que habíamos definido. Bien, cuando hablamos del plan de gestión de costos, lo que vamos a definir son algunos elementos tales como la moneda con la que vamos a trabajar. Si es un proyecto local, suele ser en guaraníes. Depende de la envergadura, ¿sí? Si es un proyecto muy grande, por el orden de, no sé, 20.000, 50.000, 1.000.000, 10 millones de dólares, ya trabajamos justamente en dólares. También depende de quién financie, ¿sí? ¿Por qué es importante definir la moneda? Porque vamos a utilizarlo como un indicador de desempeño. O sea, vamos a llevar, si estamos trabajando en Paraguay y la moneda que vamos a utilizar van a ser los dólares, vamos a llevar todo a dólares. ¿Sí? No importa que estemos guaraníes, llevamos todo a dólares. El nivel de precisión requerido también de la estimación es qué tan precisos requerimos ser con las mismas. Y también vamos a definir qué tipo de costos vamos a meter en el plan de gestión de costos y cuáles son los límites de control, ¿sí? Es decir, de dónde a dónde vamos a costear y cómo vamos a analizar esos costos. Vamos a definir cómo vamos a medir los desempeños de costos y los formatos de los reportes, ¿sí? De los informes. ¿Y qué se estima? Vamos a definir qué hay que estimar, que son los recursos, la formación o la capacitación, los materiales, materia prima, los riesgos que están asociados a las reservas, la calidad y la gestión del proyecto en sí. O sea, cuando yo hablo de estimar el costo de la gestión del proyecto, me refiero al costo del project manager y la estructura asociada a esta gestión en sí, ¿sí? A la administración del proyecto. Cuando hablamos de costos materiales, pues de materia prima, y un costo de la calidad se refiere al costo del sistema de calidad. A qué tanto nos cuesta asegurarnos que este proceso o esta actividad cumple con los estándares. Varía mucho, me hace un vacío grande en el presupuesto. ¿Qué pasa ahí? Tipo, ¿cuánto cuesta eso? ¿Y qué tanto vale la pena gastar en ese control de calidad? O sea, tengo un rango de tolerancia. Yo no sé si ya dieron control estadístico de procesos, pero hay un rango de tolerancia en los procesos. Tipo, si usted quiere una precisión en un proceso productivo del 100%, muchas veces suele ser complicado. Entonces hay un rango tolerable y eso está asociado a un costo de la calidad. Bien, para definir qué vamos a estimar, utilizamos como siempre la línea base de alcance que nos va a definir qué entra y qué no entra en el proyecto. Utilizamos el cronograma, el plan de recursos humanos, ¿sí? Que esto va a incluir los costos de las personas, tipo el salario, los honorarios, cuánto me va a costar formarles o capacitarles para desempeñar estas funciones, y un sistema de recompensas, ¿sí? Que puede ser un sistema de premios por producción o un sistema, por ejemplo, de que te pagamos el almuerzo, de que te damos transporte, combustible. No solamente es salario el coste de una persona, ¿ok? Hay también varios factores importantes, ¿sí? Las facilidades, la flexibilidad horaria, miles de cosas. En cuanto al registro de riesgos, hablamos de que los riesgos tienen un costo y que este costo se asume en forma de prevención o de reservas. Bien, también hay un costo estimado de las actividades de la gestión de proyectos que hablamos y también los factores ambientales de la organización y los activos de los procesos de la organización. ¿Ok? Todo esto hay que estimar. Bien, hay una consulta hasta acá. Esto es nada más qué es lo que vamos a hacer. O sea, estamos definiendo cómo vamos a trabajar con los costos. Una vez que definimos cómo vamos a trabajar con los costos, vamos a hablar de lo que es la estimación de costos, donde, como ya vieron en costos industriales, tenemos cuatro tipos de costos principales, ¿verdad? Que son los costos fijos, los variables, los directos y los indirectos, ¿ok? En un proyecto esto aplica de la misma manera, ¿verdad? Los costos fijos pueden ser, como es acá, alquileres de oficinas. Son constantes e independientemente de la cantidad de trabajo realizado, ¿ok? No varía según lo que estemos haciendo. Los variables, en cambio, sí están relacionados a la cantidad de trabajo ejecutado. Recordemos que en un proyecto civil, por ejemplo, vamos a medir las horas hombre y esas horas hombre se refiere a la cantidad de trabajo. O sea, horas hombre, en este ejemplo, es igual a cantidad de trabajo.
Entonces, ese costo variable son las horas hombre, que varían justamente según las horas en albañiles que estamos invirtiendo en obreros, ¿ok? También incluimos acá los materiales, los honorarios de los consultores, que a veces no están presupuestados, o a veces tipo no están en un 100% presupuestados. Tenemos también los costos directos, que son imputables al proyecto, ¿sí? Como los salarios del equipo de proyecto, material y suministro para realizar el producto del proyecto, gastos de viaje, tipo, son los costos rastreables, ¿sí? Que asignamos directamente al proyecto. En cambio, los indirectos son costos generales de la empresa que una partecita se carga en el proyecto, ¿ok? Por ejemplo, como dice acá, las oficinas, tipo la oficina de una empresa que se dedica a la consultoría de proyectos es un costo indirecto para cada proyecto que están teniendo. O sea, una partecita del alquiler de la oficina se asigna al costo de cada proyecto. ¿Ok? Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe, todo claro. Con la parte de estimación también hablamos de que es importante definir un costo del ciclo de vida, donde vamos a tomar en cuenta los costos de mantenimiento del producto del proyecto, aunque esto no se cargue al proyecto. Es decir, una vez que el edificio está terminado y ya entregamos el proyecto, ¿qué tanto le cuesta al inversionista mantener esto? ¿Sí? Es un costo del ciclo de vida del edificio. ¿Cuánto le va a costar mantener en el futuro? Hacemos también un análisis de valor, donde buscamos maneras más baratas de realizar el mismo alcance, ¿sí? Acá, por ejemplo, es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, de cotizaciones de materiales. Normalmente, y es muy curioso esto, cuando uno pide cotización de algo que suele ser muy específico o muy raro y al mismo tiempo tiene un costo bastante alto, muchas veces los vendedores no responden las solicitudes de cotización. Es muy curioso eso, no sé por qué. Tipo, no quieren vender, parece, ¿verdad? Entonces, yo como comprador tengo que estar hinchándole al vendedor, que inclusive le conviene venderme ese producto, pero no cotizan, ¿verdad? Y muchas veces, ¿qué pasa? El departamento de compras, bueno, envía, cotiza y los que no le respondieron muchas veces, bueno, ya deja atrás. Me pasó ya inclusive que un proveedor que no me respondía, que era creo que era de Ecuador, no recuerdo. Yo le llamé y ahí me respondió, ¿verdad? Y me dio un precio que era mucho mejor de la competencia que habíamos conseguido. O sea, ahí, no digo que esto es justamente un análisis de valor, ¿verdad? Pero sí es una manera de buscar que consigamos un menor precio, ¿sí? Si a usted le toca pedir cotizaciones, llamen por teléfono si no le responden. Si les toca pedir precios de artículos que están en otros países y no le están respondiendo, llámenles por teléfono. No importa que les cueste carísimo la llamada por teléfono, llamen igual, porque se les va a responder. Tipo, cuando empezamos a hinchar, responden los vendedores, ¿verdad? Es muy curioso eso, al margen. Bueno, hay un costo de riesgo que está relacionado justamente a quién lo va a asumir, el comprador o el proveedor. Si yo compro una máquina y llega defectuosa, ¿quién asume el riesgo? ¿Yo o el que me vendió? Depende del contrato, ¿sí? Esto también relaciona las áreas de costo, riesgo y adquisiciones, ¿sí? Análisis de reservas. Se refiere a qué reservas vamos a tener en cuenta para poder prever en caso de que tengamos algún riesgo que se vuelva real, ¿verdad? Es decir, es nuestro colchoncito de dinero en caso de que algo salga mal. Y el costo de la calidad, que como ya hablamos, es el costo de realizar las actividades de aseguramiento y control de calidad. Por ejemplo, las auditorías de calidad. Bien. Hablamos también de lo que es la estimación ascendente, donde lo que hacemos es el costo de cada actividad paquete de trabajo, ¿sí? Es estimado individualmente y todos se van acumulando hacia las cuentas de control. Recuerden el EDT, habían cuentas de control que están en la parte superior del EDT. Y finalmente el proyecto entero, ¿sí? Es decir, vamos a ver un ejemplo después de esto. Sacamos los costos
cada actividad de la parte más pequeña del proyecto y empezamos a sumar de manera ascendente en la red que habíamos hecho. Esta estimación es la más detallada y exacta, pero lleva mucho tiempo. Y también hay un riesgo de que las personas que realizan estas estimaciones incluyan extras, o sea, por si acaso. Imagínense que tenemos un EDT con 5 entregables, pero en total esos 5 entregables están divididos en 100 actividades. Y estas personas que te dice acá, en cada actividad le ponen un colchoncito chiquitito. Dicen, no, acá no afecta nada, si redondeo un poquito para arriba no afecta nada. Ok, redondeamos en todo. Si sumamos todos los redondeos de 100 actividades, capaz ese pequeño colchón que es pequeño para cada actividad en la sumatoria del proyecto es un colchón gigantesco. Y eso puede hacer que perdamos una licitación, tener demasiado margen. ¿Ok? Hay formas de definir los márgenes. ¿Ok? Y eso es algo muy importante y eso se gana justamente conociendo trabajo, eh, aprendiendo, consultando con gente que sabe de algún área específica. Ahora, no solamente darle un, como dice acá, un por si acaso, porque eso puede hacer que perdamos un proyecto. Otro método también dice acá parecido a la gestión de tiempo es estimar de manera análoga, o sea, compararlo con algo similar paramétrica que es utilizando factores como por ejemplo el costo por hora de una persona es tanto, el costo por kilogramo de un producto es tanto, el costo de la pintura en litros es tanto. Y también la estimación de tres valores que era el caso del similar al del pesimista, el estándar y el optimista. ¿Okay? Creo que habían dado algo de eso en DSM. Bien. Todo esto tiene que ser revisado por Project Manager, porque recuerden que esta persona es el responsable del proyecto, entonces es responsable del costo. Y también lo más complicado acá es detectar los colchones ocultos. Si a ustedes les toca ser Project Manager, tienen que cuestionar todo lo que se les envía en lo que es la parte de costos, que se les demuestre por qué se llegó a un resultado en especial. ¿Sí? O sea, no confíen solamente en lo que les va pasando porque pueden darle un presupuesto con un colchón bastante alto, ¿sí? Y que ustedes no sepan. Y pierden control de ese presupuesto. O sea, al final hay un colchón tan grande que si el equipo no es eficiente y no hay un sistema de medición adecuado, puede ser que terminemos el proyecto dentro del presupuesto, pero sin ser eficientes. Pero como había un mega colchón de dinero, nadie se dio cuenta que estábamos perdiendo, había sido una eficiencia y podíamos haber ganado mucho más. Bien, y toda esta salida de estimación tiene que se incluir en el plan del proyecto para poder justificar los costos presentados. Acá hay rangos de exactitud de las estimaciones que depende mucho de qué vamos a hacer, ¿verdad? Esto varía según el tipo de proyecto y la organización, ¿verdad? Al inicio puede que tengamos una variación del menos 25% o un más 25%. Durante la planificación, este presupuesto normalmente no varía tanto, varía entre un 10 a un 25%. Y en la ejecución tenemos que tratar de salir del rango del 10%. ¿Ok? Al inicio, ¿por qué es mucho mayor esto? Es mucho mayor porque no sabemos muchas cosas. Porque acá en el inicio hablamos de que podemos variar un 25% más barato o un 75% más caro? ¿Por qué podemos tener un margen mucho más alto en la parte de que se encarezca? O sea, si preparamos un presupuesto en el inicio, en el acta, que era de 100 millones de dólares, acá nos dice que podemos dar una variación en la estimación de 75 millones de dólares. ¿Eso por qué es? Porque al inicio, recuerden que hacemos una planificación de alto nivel, no estamos considerando muchos detalles. Entonces puede ser que no estemos atendiendo algo muy importante y que al final, bueno, en vez de un edificio solamente, hacía falta hacer un edificio y una red de desagüe cloacal, pluvial y una calle asfaltada nueva. O sea, puede encarecerse mucho el proyecto. Y no sabíamos eso al inicio. Recién durante la planificación o durante el desarrollo del diseño del proyecto nos damos cuenta de que había sido mucho más caro. Bien, en la ejecución
es solamente 10%. Si pasamos de esto, es probable que estemos haciendo totalmente mal y vamos a perder lejos en el proyecto. ¿Pregunta hasta acá? Bueno, siguiendo, ahora ya estimamos los costos, vamos a determinar el presupuesto y hablamos de hacer una estimación ascendente, ¿verdad? Esto es un EDT, desde esta parte que está sombreada acá, ¿sí? Acá nomás están corridos los números, tipo 62 tendría que haber estado acá adentro, el 10 tenía que estar acá, 72 tenía que estar acá, no hasta el 10, el 14 acá, el 86 arriba. Salió mal el PowerPoint, no sé por qué. Bueno, en el EDT tenemos hasta esta línea, ¿sí? Que dice estimación de paquetes de trabajo, ¿sí? Hasta esta línea donde las casillas son de color blanco, hasta ahí es el EDT. Lo que está por debajo son las actividades que ustedes van a desarrollar en la gestión de cronograma o la gestión de tiempo. ¿Y qué es lo que decía la estimación ascendente? Que vamos a primero estimar las actividades, ¿sí? ¿Con qué herramientas? Con esta estimación de equipo de trabajo, juicio experto, etcétera, lo que vimos anteriormente. Acá decimos entonces que la actividad, este cuadrito que está acá, cuesta 10, la siguiente cuesta 4, ¿ok? Entonces, 10 más 4 me da 14, ¿sí? Tengo que 8 más 12 me da 20. Yo voy a corregir esta flecha acá porque salió mal también. 8 más 12 me da 20. 4 más 4 más 8 me da 16. O sea que de la estimación de actividades, de la sumatoria de esas según el árbol que se crea según la red que estamos armando con el EDT, sacamos la estimación de los paquetes de trabajo. ¿Ok? Sumando los paquetes de trabajo, vamos a poder estimar a nivel de cuentas de control, ¿sí? Este paquete de trabajo, que tal vez era subsuelo 1 y el de acá que era subsuelo 2 de la cuenta de control de subsuelos, me da 26. Acá tengo planta baja y nivel 1, me da 36, ¿sí? En el paquete de trabajo de estructura sobre, no sé, referencia a tierra, no sé. Y la suma de las cuentas de control finalmente me da el costo del proyecto, sin ningún colchón detectable. Esos colchones ocultos están en esta fila, en la estimación de actividades. Acá están los colchones que no conocemos, que no sabemos que están cargados en los costos. Si ignoramos esos colchones ocultos, el costo que sale en este cuadradito que está acá, ¿sí? Sería el costo del proyecto, ¿sí? Sin ningún margen. Y a este costo del proyecto le vamos a sumar lo que se llama reserva de contingencia. Una reserva de contingencia se refiere al presupuesto que vamos a destinar para riesgos no mitigados y también los riesgos no eliminados. El Project Manager tiene la autoridad para usar estas reservas. Este es el colchón ante las cosas que salen mal, que está definido en el contrato del proyecto, ¿sí? Acá está nuestro colchoncito que nos va a salvar en caso de que algo salga mal. Y teniendo en cuenta esta reserva, que sería con un proyecto que cuesta 62 millones de dólares, le damos una reserva de contingencia a riesgos de 10 millones de dólares. La línea de base de costos, que es la estimación del proyecto más la reserva de contingencia, me va a dar 72 millones de dólares. A esto yo le voy a agregar una reserva de gestión, ¿sí? Que es una cantidad adicional reservada para riesgos no previstos, ¿sí? El Project Manager tiene que solicitar permiso al inversionista para poder usar estas reservas, ¿ok? Esta reserva de gestión básicamente es una reserva del inversionista. La reserva de contingencia es una reserva del Project Manager, ¿sí? Bien, y esta reserva que está acá es contractual también. Tipo, todo está en un contrato, todo está definido.
Puede ser que esta reserva de contingencia no se defina en un contrato, entonces queda oculta, y sea la gestión la que se define en un contrato. Depende cómo sea el trato con el inversionista. Y la suma de todo esto me da el presupuesto de costos, que son la línea base de costos más la reserva de gestión. ¿Ok? Hasta la línea base de costos, este es un presupuesto que maneja el Project Manager. Todo lo que está para arriba maneja el inversionista. O sea, si el Project Manager logra eficiencia en este lugar y es un proyecto de, por ejemplo, llave en mano, o sea, que yo te pago un monto específico para que vos hagas algo, el ahorro que se consiga finalmente va a ser ganancia para el Project Manager. Por eso es muy importante definir hasta dónde es la línea base de costos y cuál es la reserva de gestión finalmente en el proyecto. Entonces, todo lo que está por debajo es del Project Manager. ¿Ok? Él decide cómo se utiliza esto, es un ordenador de gastos. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno. ¿Qué más hacemos para determinar el presupuesto? Hacemos un cash flow, ¿sí? Vamos a analizar los límites de financiación, ¿sí? Acá dice que la financiación normalmente puede ser repartida en fases. El dinero no va a estar siempre disponible cuando se necesite. Por ejemplo, en el mes de enero, el inversionista me da 100 millones de dólares. En junio recién me va a dar el segundo desembolso de 100. Y en diciembre me va a dar 50 millones de dólares. O sea, yo según la plata que me está dando el inversionista, que sería esta línea, por ejemplo, esta es la primera línea de 100 millones, la que es de enero. Según esta línea, yo tengo que presupuestar mi flujo de caja. ¿Ok? Esta línea negra que está acá es mi flujo de caja. ¿Sí? En la semana 1 voy a gastar esto, acumulado gasto esto en la segunda, en la tercera gasto esto, y en la cuarta semana llego al tope de mi financiación. Pero en este momento, el inversionista me paga más plata, me da 100 millones más. O sea que esta línea ahora sube acá en vertical y voy gastando. Tipo, acá gasto tanto, acumulado gasto tanto, hasta que llegue al límite. O sea, vamos a calendarizar esto, ¿sí? Esto según el momento, según el tiempo, según el periodo en el cual estamos analizando. ¿Se entiende esto? Es básicamente tener en cuenta que en el mes de enero dispongo de tanta plata, en junio dispongo de tanta plata, y decir, ¿qué puedo hacer con este dinero? ¿Qué ya puedo hacer o qué tengo que retrasar o qué tengo que sacrificar para no excederme del dinero disponible? Bien, acá inclusive dice, si es necesario, las actividades han de replanificarse en función de los tramos de financiación. Si llevamos este mismo ejemplo a un caso de importación, a mí ya me tocó en un proyecto de que había materiales que yo ya podía utilizarlos en un mes determinado, pero la importación llegaba recién 3 meses después. Entonces yo todas las tareas posteriores tenía que retrasarlas. No podía adelantar nada hasta que llegue ese equipo. Lo que sí podía yo hacer es tratar con el proveedor de que ese equipo llegue antes. Que a veces pasa, a veces no pasa. ¿Ok? Con el dinero ocurre lo mismo. Hay veces que no tenemos el dinero disponible, entonces tenemos que posponer o inclusive tenemos que sacar de nuestro bolsillo y recuperamos más adelante. Pero hay un costo financiero asociado. O sea, todo tiene un costo financiero, entonces hace falta analizar eso. Y acá en este gráfico, fíjense en lo siguiente. La línea negra es la línea de base del costo. ¿Sí? Termina en esta línea, ¿sí? Que es el back. Todo lo que está por arriba es la reserva de gestión. ¿Sí? Y esta línea punteada es el gasto real del proyecto. ¿Ok? O sea, ¿qué pasó acá? El proyecto empezó con retraso, ¿sí? Y luego los gastos fueron subiendo de manera exponencial hasta que en un momento dado pasaron la línea de costo planificado. O sea, hasta este punto no superamos el dinero disponible según lo que el financista, el inversor, nos está dando. O sea que
En este momento, por ejemplo, bueno, disponemos de esta cantidad de dinero. En este momento disponemos de esta cantidad de dinero. ¿Qué pasó acá? Al llegar en este momento donde ya estaba previsto finalizar, no habíamos finalizado el proyecto, por lo tanto, extendemos hacia la derecha de la línea negra, esta línea punteada, o sea que esto terminó acá. Ahí ya terminó el proyecto. La línea de puntos siguió a la derecha, o sea que se extendió, se retrasó el final, está demorado, ¿ok? Respecto a lo planificado. Y además está gastando más. Como está gastando más de lo previsto, se está tocando la reserva de gestión, ¿ok? Que es esta franja que está acá. O sea que este proyecto, además de empezar tarde y terminar tarde, está costando más plata de lo planificado, ¿sí? Bueno, tenemos que hacer una comprobación de la solidez del planteamiento de costos, donde vamos a decidir si es que esto vamos a compararlo con la línea base de costo terminada, con un método ascendente u otros métodos. Y en caso de que haya una diferencia significativa, vamos a investigar por qué está variando tanto el costo. Y vamos a corregir estas estimaciones, es decir, es verificar si es que el cálculo o el, como dice acá, el planteamiento, la idea, la forma en la que calculamos los costos está bien hecha. Vamos a hacer lo que es la reconciliación de restricciones de costos, donde vamos a decir que podemos tener restricciones de presupuesto provenientes de la gestión expresadas en el acta. En el caso de que el presupuesto determinado en planificación sobrepase a estas restricciones, el project manager tiene que explicar la situación a la gestión, tipo a la administración, y presentar opciones para reducir el presupuesto. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá nos dice que tenemos un límite de presupuesto que podemos solicitar, ¿sí? Con el ministerio pasa eso, en obra civil. Hay un límite de dinero que podemos ejecutar, que podemos gastar, que se nos va a dar, y no podemos pasar de ese monto. Y en caso de que ese dinero no sea suficiente, tenemos que tratar de reducir el alcance o reducir el costo de algo. ¿Ok? Esa es la reconciliación de restricciones de costo. ¿Sí? Es trabajar sobre el presupuesto máximo que nos podrían otorgar. Bueno, y una vez que estamos en la ejecución del proyecto, vamos a controlar el presupuesto. ¿Sí? Tenemos que verificar que estamos siguiendo el plan de costos, verificar periódicamente las mediciones y también comprobar estas desviaciones. Tenemos que emprender acciones preventivas y también correctivas, y si hace falta, pedir cambios. ¿Cómo vamos a terminar el progreso del proyecto? Vamos a analizar el porcentaje completado, ¿sí? Vamos a analizar con la regla del 50-50, que decimos que se asume el 50% completado al inicio de la actividad, el 50% restante una vez finalizada. Tenemos regla del 20-80 y del 0-100. ¿A qué se refiere esto? Cuando vemos la parte de project, vamos a ver que los costos podemos analizarlos al inicio, durante y al final de una actividad, ¿sí? Si la actividad es, por ejemplo, construcción o colocación de tejas en el techo, sabemos que hay un presupuesto de 100. Ahora, ¿qué pasa? Recordemos que todo el presupuesto está vinculado a un cronograma, o sea que hay un flujo de caja definido para cada momento del proyecto, ¿sí? Entonces, cuando va a empezar el techo, podemos asumir que ya gastamos la mitad del costo del techo, o sea, materiales y horas hombre de los obreros, al inicio del techo. Entonces decimos en el flujo de caja, en el control de lo que estamos gastando, bueno, ya gasté la mitad. ¿Cuándo empezó? Durante la actividad no analizo nada. Y al final de la actividad yo digo, bueno, ahora voy a desembolsar o voy a decir que estoy desembolsando el 50% restante del costo de hacer el techo del proyecto, ¿sí? El techo de tejas. De la misma forma pasa con esto, el regla del 20-80 y la del 0-100, ¿sí? La primera se refiere a analizar durante la ejecución, es decir, es algo más eh, proporcional o prorrateado según el avance. Si coloqué ya 50 tejas de 100, bueno, tiene un costo de 50 tejas.
Si coloqué 52 tejas, bueno, tengo un costo de 52 tejas. No un costo de 50 al inicio ni 50 al final. Tengo un costo, entre comillas, en tiempo real. ¿Se entiende? Bien. Y cuando hablamos de un control, también hablamos de algo muy importante, que es el método de valor ganado. ¿Sí? Es una herramienta de seguimiento y control del proyecto que combina información sobre costo, tiempo y alcance. ¿Y qué nos responde esto? Nos dice, ¿estamos produciendo el alcance al ritmo previsto? ¿Estamos gastando más o menos de lo previsto? ¿Estamos utilizando el tiempo de modo eficiente? ¿Estamos utilizando el dinero de modo eficiente? ¿Sí? Eso hacemos con el análisis del valor ganado. ¿Sí? ¿Y qué nos da? ¿Qué nos predice esto? Si continuamos con este ritmo, ¿cuándo vamos a terminar el proyecto? Vamos a una proyección. Según cómo ha ido hasta ahora, ¿cuánto nos acabará costando realmente el proyecto? ¿Sí? Y de este método vamos a analizar tres valores principales. El valor planificado, acá están las siglas en inglés porque muchas veces las encontramos en los programas, en los software o en los libros en inglés. ¿Sí? Valor planificado indica el importe presupuestado de todo lo que tenemos previsto hacer en cada periodo analizado del proyecto. El valor ganado, que representa el valor del trabajo efectivamente realizado, calculado como las cantidades producidas por los costos estimados en el presupuesto. El costo real, que nos indica cuánto estamos gastando realmente. ¿Sí? Este es el plan, esto sería la ejecución del plan, y esto es el costo real de la ejecución que estamos teniendo. De estos indicadores salen las combinaciones y tenemos estos indicadores, ustedes los pueden leer después, son varios, pero está bien resumido, tipo, el costo, variación del costo es tanto, ¿verdad? Tipo, la fórmula de SPI es igual a tanto, o sea, todo está definido. Estas son las fórmulas, ¿sí? Tipo, la fórmula de SPI sería el valor ganado dividido valor planificado, ¿sí? Son indicadores de rendimiento, ¿sí? Vamos a verlo más adelante con Project. Algunos no son muy frecuentemente utilizados, pero estos cuatro primeros sí. ¿Ok? Ustedes pueden buscar cómo interpretar esto, van a encontrarlo en Google. Hay mucha información sobre esto. Y finalmente tenemos las últimas fórmulas, que son la combinación de las anteriores. ¿Ok? Cuando hablamos de lo que es una curva o un análisis del valor ganado, nos estamos refiriendo a lo que se llama curva S. Sí, acá estoy buscando en Google un ejemplo sencillo. A ver, puede ser esta acá. No sé si se ve esto, pero bueno. Esta curva azul sería el plan del proyecto, ¿sí? Esta curva azul representa el flujo de caja según el presupuesto que hicimos durante la planificación. El valor ganado se refiere al dinero que estamos gastando en función al presupuesto y según lo planificado en cuanto a gastos. O sea, ¿qué pasa? Gastar esta cantidad de dinero está previsto que ocurra en este momento. O sea, acá tenemos una demora, ¿sí? Estamos retrasados. Si la curva de valor planificado está por encima de la curva de valor ganado, estamos retrasados en tiempo. Por eso acá dice que esta diferencia que tenemos acá, donde esta línea vertical representa una fecha en el calendario, que puede ser la fecha de hoy, por ejemplo, esta variación de altura es la variación de tiempo, medido en dinero, no en tiempo, medido en dinero. ¿Qué tanto estamos retrasados en ejecución? Estamos retrasados tantos miles de dólares. Esta segunda curva que está acá, que es la de costo real, es la curva de
variación de costos, o sea, que nos muestra la variación de costos, ¿ok? Donde esta diferencia de altura entre la del valor ganado y la de variación de costo, perdón, y la de costo real, nos da cuál es la variación del costo, ¿ok? Quiero que busquen, esa es la actividad del foro, cuál es la diferencia entre valor ganado y costo real, ¿sí? Suelen ser conceptos que confunden un poquito porque ambos están relacionados a la ejecución. La curva azul es la curva de planificación, no se mueve más, ya no se mueve el lugar. Estas dos curvas, la de valor ganado y la de costo real, sí son móviles, ¿ok? La curva de valor ganado analiza el dinero que estamos desembolsando según el dinero previsto en el proyecto. O sea, si hacer el techo me planifiqué que me costaba 100, bueno, yo digo que cuando hice el techo gasté 100 en mi curva de valor ganado. Si realmente el techo costó hacer 120, ese 120 yo voy a colocar en la curva de costo real, no en la curva de valor ganado. O sea, el valor ganado analiza los gastos según el presupuesto. La curva de costo real analiza los gastos según el gasto real que estoy teniendo. Voy a repetir. Si estaba previsto que el techo cueste 100, cuando yo hago el techo, a mi curva de valor ganado le sumo 100. Si realmente costó 120, a mi curva de costo real yo le sumo 120 y no 100. ¿Van siguiendo? Bueno, si no, van a buscarlo en Google, van a investigar, y esa es la actividad del foro de esta semana. ¿Ok? Bien. Si no hay consultas, la clase hasta acá. El TP va a ser hacer un presupuesto bien sencillo. ¿Ok? Del proyecto que estamos teniendo. Ese TP yo quiero que lo entreguen después del TP cronograma, porque el presupuesto está ligado al cronograma. Entonces no vamos a entregar aún este trabajo práctico. ¿Sí? Una vez que definamos la fecha del TP del cronograma, ahí vamos a definir una semana o 2 semanas después la entrega del TP de costos. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta este punto?